Declarando. Muy bien. ¿Qué hace Declarando? A ver, Declarando lo montamos 3 personas, Marta, Vicente y yo. Marta es la CEO, que es la que tenía experiencia en lo que sería la asesoría fiscal a autónomos, ¿no? Asesoría fiscal tradicional en un despacho tradicional. Vicente y yo teníamos esta experiencia ya en empresas tecnológicas y ahí hicimos ese mix e intentamos pues digitalizar un sector un poco complicado, ¿no? Y lo que nos hizo un poco diferentes desde el principio es que no nos centramos solo en la parte de hacer un programa de contabilidad, que eso había muchos, sino hacer algo súper pensado en el autónomo, que es muy diferente a la pyme por más pequeña que sea, y que sustituya al asesor fiscal, que te haga el ciclo completo para que puedas presentar los impuestos, ¿no? Porque es como el pain, ¿no? El dolor principal que tiene el autónomo, que cuando le hablas de impuestos se acojona. Y ya dimos la voltereta mortal, ¿no? Triple mortal, cuando conseguimos que el software ayudase a ahorrar impuestos. Porque el software les descubría gastos que su gestor tradicional ni les decía que tenían. Entonces, con un foco de, hey, voy a hacer bien las cosas sin equivocarme y además voy a pagar legalmente el menor porcentaje de impuestos posibles porque te ayudaré a pagar menos. Y eso fue lo que resonó muy bien. Pon un ejemplo. Pues siempre ponemos el ejemplo de que la mayoría de autónomos mal asesorados o que lo llevan por su cuenta, a lo mejor se deducen 1 o 2 gastos al mes, cuando podrían llegar a deducirse, siempre decimos que hay más de 100 gastos que se puede llegar a deducir, ¿no? En un caso extremo, pero que nosotros conseguimos multiplicar por 3 o por 4 la medida de gastos que se deduce un autónomo medio. O sea, ¿cuáles son los gastos que por definición siempre se deducen y cuáles son los que no se deducen? La mayoría de autónomos solo se deducen lo que está súper relacionado con lo que hacen, ¿no? Pues yo qué sé, pues si tú vendes zapatillas, pues te deduces el coste de la zapatilla, ¿no? Pero se olvidan de que están como los gastos súper típicos, como la cuota de la seguridad social, que no se la deducen sorprendentemente, a lo mejor más del 50% de los autónomos, y luego todos los gastos un poquito conflictivos que no los dominan y los gestores no quieren que se los deduzcan para evitar conflicto, que son pues, los gastos de los vehículos, los gastos de la vivienda, porque muchísimos trabajan desde casa y ahí hay parte que se puede deducir correctamente, y entonces ahí descubres un montón de pasa ahorro. que ahí yo creo que hay una línea tan difusa, ¿no? Que ¿cuánto te deduces de la vivienda? ¿Un 10%? ¿Un 15%? Está todo arreglado. Está todo arreglado. Entonces ¿Sí? tú. ¿Está claro? Sí. ¿La norma? De hecho, hicieron un cambio normativo para clarificarlo aún más. Y entonces ya marcaron como un porcentaje que era pues, de los suministros, y yo no me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero de los suministros te puedes deducir un tanto por cien del espacio que ocupa tu despacho o lo que utilices de la vivienda para trabajar. Entonces, ya antes de eso se podía hacer todo bien si lo montabas bien, y después de eso aún es más fácil. Entonces nosotros somos expertos en que aprovechen al máximo lo que les permite la ley sin tener sustos, ¿no? Con el fisco. Yo con esto he tenido siempre muchos follones con mi gestor. Esto es real, o sea, mi gestor, el de antes, el del primer autónomo, yo le decía, ¿esto lo puedo decir? Esto mejor que no lo metas. ¿Esto lo puedo decir? Esto mejor que no. Es que, claro, al final... No quería problemas, tío, mi gestor. Ponte en la posición del gestor. Los gestores, que nosotros siempre decimos que, jolín, hay que reconocer que lo que hacen es complicado y no son negocios muy rentables. En España hay 70.000 gestores, ¿vale? Y de esos 70.000, 35.000 son autónomos, ellos solos. Hostia. Trabajan, imaginaros, trimestre de impuestos, renta, 12 horas al día, agobiados, como para meterse líos, ¿no? Entonces, ¿qué suelen intentar evitar? Pues los líos. Claro. Porque los líos no tienes nada a ganar. Acabarás con un cliente enfadado porque acaba Hacienda reclamándole no sé cuánto y haciendo más horas que un reloj. Bueno, está bien visto. O sea, eso es un poco el análisis. Ya pasa que al final son gestores que no asesores. Y muchos al final venden asesoría y yo creo que deberían vender gestorías. O sea, es así. Son gestores de tributación, eso sí. Es así. Pero entonces, ¿vosotros sois un gestor al uso para autónomos? Voy a explicarlo un poquito mejor porque si no siempre nos quedamos en esta línea difusa. El autónomo entra, se registra como cualquier software dentro de Declarando y tiene una plataforma donde va a poder emitir sus facturas a sus clientes, ¿no? Tiene un software de facturación con alguna particularidad que ahora contaré. Luego tiene otro sitio donde va registrando sus gastos con estos tips y estos consejos para que no se deje gastos y demás. Y luego otro sitio donde con un botón
presenta automáticamente sus impuestos. Además que ve en tiempo real pues cuánto va a pagar de impuestos sin esperar a que el gestor el día antes de la presentación de impuestos le diga tienes que pagar 1.000 euros de IVA. ¿Cómo que 1.000 euros? No, pues eso lo ve en tiempo real. ¿Tenéis algún tipo de OCR para que el tío haga una foto a la factura y se Tenemos suba? varias maneras de enfocar la manera en la que el autónomo va registrando sus cosas, pero el autónomo tiene una particularidad también, es que tiene pocas facturas. Entonces, tenemos sistemas de automatización pero muchos dicen, no, si a mí me da igual, si yo los 3, 4, 5 gastos que tengo me gusta ponerlos, así como que lo controlo todo mejor y demás, ¿no? Y por último, y acabo, y añadimos una capa un poco de servicio, ¿no? Coño, si no te aclaras mucho con lo que estás haciendo, o tienes dudas, o tienes una cosa un poco enrevesada, ¿no? Me quiero ir a Andorra, o me quiero montar una SL, pues entonces hay una persona ahí, un experto, que le va a ayudar, y entonces tienes esa capa más personal para que tenga un producto que no solo es un producto, sino una persona al lado. Y bueno, Es un call center. Es chat, teléfono, WhatsApp, es todas las maneras de comunicarte. Y por acabar, y así hago también la publicidad, ¿no? Y ahora con una parte muy, muy poderosa en la parte de emisión de facturas, ¿no? Sí, niño, cierra ahí porque se me están poniendo los pezones ya de punta. Voy a rayar cristales desde la distancia, ¿sabes? Pues lo que decía es que ahora la factura electrónica obligatoria que está al caer, pues va a obligar a un 90% de autónomos que hacen las facturas con Excel y Word a que utilicen un software, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande, que nuestra ventaja competitiva clarísima es que, como nosotros añadimos esta capa de asesoramiento automatizado, tú con Declarando no podrás equivocarte haciendo facturas, porque ahora 9 de cada 10 autónomos hacen las facturas y se equivocan. Por el IRPF, el IVA, que si le vendo, y bueno, con la economía digital, ¿no? Que si le vendo a un francés porque le hago una consultoría digital. Todo este mundo globalizado ha complicado mucho las cosas. Y antes le vendías el fontanero le vendía al del barrio, pero ahora el influencer le vende a una empresa de Taiwán. Claro. Entonces, nosotros, este módulo de emisión de facturas automatizado, ¿no? Que cumplirá con esto que a lo mejor habéis escuchado de Verifactu, pues va a ser infalible. Es un módulo de emisión de facturas infalible, que es lo que nos diferenciará de los cientos de softwares que van a aparecer para capturar un pedacito de esta ola que se nos viene con la factura electrónica obligatoria. Bueno, yo creo que es muy importante que la gente pase por un túnel de facturación y luego también abonen por el túnel de facturación, porque hay muchas veces que lo abonan, no lo contabilizan, se lía el pollo padre, ¿sabes? Y se lían unos cirios importantes, ¿sabes? Porque al final tan importante es la factura como el abono, ¿sabes?